Hola, hola, buenas tardes. Los saludo, bienvenidos a este espacio, nuestro espacio Oleaje en los Mercados, espacio que hacemos todas las semanas desde acá, desde del Centro de Estudios en Inversión Financiera. Y bueno, bienvenidos hoy 12 de enero del 2023, nuestro segundo espacio, nuestro segundo oleaje del año para comentarles, bueno, la realidad económica, financiera, el curso de los mercados, nuestra visión desde SAFE. Y bueno, sin más preámbulo, bueno, primero que nada saludarles, darles las gracias por estar allí. Les habla Alberto Cárdenas en nombre del Centro de Estudios en Inversión Financiera. Y sin más preámbulo, vamos a arrancar este espacio en un horario que estamos probando para ver si funciona. Es un horario menos conflictivo para la gente que está operando día a día los mercados, quizás en un entorno de liquidez más baja, más calma en los índices y bueno, pueden escuchar un poquito más nuestro espacio. Es una prueba, vamos a ver qué tal va. Esperamos igual su feedback si prefieren el horario de las 10:30 hora este de Estados Unidos o un poquito más tarde como ahora, pues bueno, ya lo iremos ajustando. La idea es ir probando y viendo qué es lo que les resulta mejor. También voy a tratar de ser mucho más preciso y sintetizar la información para que estos espacios no duren más de 30 minutos, incluso menos. Voy a tratar de que sean incluso más breves porque creo que el tiempo es muy valioso. Bueno, sin más preámbulo, decirles que hemos tenido, por supuesto, seguimos en esta dinámica con muchísimas volatilidades en las semanas. El día de hoy tuvimos un importante, muy importante dato que todo el mundo en los mercados estaban pendientes. Todo pareciera que todo el mundo se detuvo a esperar el gran dato de inflación en Estados Unidos. Y sí, el dato es realmente importante y conocimos que la inflación en Estados Unidos primero el dato vino en línea con lo que los analistas estimaban, ¿no? Es un dato positivo, es un dato bueno porque refleja una desaceleración en la variable inflacionaria en Estados Unidos. Hay una, digamos, una desaceleración al 6,5% en el CPI en el anualizado, podemos decir que ya la inflación en Estados Unidos está alrededor del 6,5%. Este sería el sexto mes consecutivo en el que hay una desaceleración de la variable inflacionaria en Estados Unidos, lo cual es definitivamente una buena noticia, puesto que el problema de la inflación es el problema más grave de los mercados. Pero aquí no se queda la historia, ¿no? Hay que ir haciendo el constructo y estar viendo un poco la foto que nos adentra ya a la realidad del 2023. Y un poco yéndonos hacia atrás, la semana pasada también tuvimos información muy relevante. El viernes tuvimos el dato del empleo en Estados Unidos, el NFP, que por cierto también salió mucho mejor de lo esperado, es decir, hubo creación de empleo más arriba de lo que los analistas estimaban. Y este es un dato que quizás no es tan positivo para el mercado, el hecho de que el empleo esté tan sólido cuando eventualmente es una variable macro que si está mejor de lo esperado, pues debe ser positivo porque hay crecimiento económico, etcétera. Pero cuando la inflación es un problema, digamos, el hecho de que el empleo esté tan sólido hace más difícil, digamos, el accionar del Banco Central para poder controlar el tema inflacionario. Eh, lo que ocurrió el viernes es que tuvimos ese dato a las 8:30 hora este de Estados Unidos, mejor de lo esperado, y el mercado en ese momento, que venía pues en un proceso de consolidación, específicamente los índices, el Standard & Poor's 500, etcétera, reaccionó inicialmente con un movimiento correctivo. El dólar terminó apreciándose en el momento como debía esperarse, en el momento en que sale el dato del empleo mejor de lo esperado. Pero a una hora y media después vino otro dato que fue un dato muy importante que le volteó la tortilla al mercado en términos de la reacción de precio, específicamente el día viernes, y que nos trajo en buena medida donde estamos hoy. Y fue el dato del ICMD de servicios en Estados Unidos, que fue un dato que vino muy malo. Es decir, un dato donde mostró una desaceleración en el crecimiento de la industria de servicios en Estados Unidos, que venía siendo bastante resiliente. Es decir,
se vienen observando las previsiones del tema recesivo este año 2023 vienen dadas por el constructo entre lo que viene siendo el análisis del mercado de vivienda, todo el sector de real estate, el mercado de manufactura y todo el área de servicios. El área de vivienda y manufactura vienen mostrando importantes desaceleraciones, caídas, pero el de servicio era un sector que seguía estando bastante robusto. Sin embargo, el viernes el dato que vino fue bastante malo y lo ubicó en terreno negativo y fue la peor lectura desde marzo, desde época de la pandemia, desde marzo del 2020, con lo cual elevó las expectativas de que eventualmente pudiera venir un tema recesivo, pero el mercado pareció celebrarlo. Es decir, inmediatamente el dato vino de esta manera, borró las ganancias que se estaban generando en el dólar index. El dólar empezó a depreciarse de manera muy fuerte, es decir, hubo ventas masivas en el dólar y pudimos observar durante toda la sesión una depreciación importante del dólar, con lo cual un dato tan malo en el área de servicios y que acerca la idea recesiva, pues eleva las expectativas de que la Fed puede pivotear de una manera más temprana. Pivotear quiere decir que decida, por ejemplo, recortar tasas este año, cuando el mensaje ha sido que no van a recortar tasas en el 2023, sino que van a estar durante todo el año con tasas altas y que todavía falta un poquito de subida de tasas y que se van a quedar ahí durante todo el 2023. Entonces, la idea de un dato muy malo y que acerca el tema recesivo, pues pulverizó el efecto del NFP bueno, del dato del empleo robusto, y el mercado lo celebró con mucha fuerza, con una debilidad del dólar, y esa debilidad del dólar le trajo muchísimo oxígeno y fue una justificación importante para cierres de cortos que comenzaron a partir del viernes y un movimiento contratendencia, digamos, o correctivo al alza en los activos de riesgo. Y esto fue generalizado en los índices de acciones, el Standard Poor's 500, en el Nasdaq, incluso en criptoactivos, incluso en el Bitcoin lo hemos visto. Es decir, hemos visto un incremento de precio desde el viernes pasado hasta, digamos, donde estamos parados hoy, que es que venimos en una clara tendencia de subida después de salir de unos procesos de consolidación, alimentada, en nuestra opinión, de manera muy importante por la debilidad del dólar. El dólar le ha dado un respiro importantísimo al mercado, a los activos de riesgo, y eso se nota, por ejemplo, en cruces importantes, no solamente en el eurodólar. Cuando ven el eurodólar, ustedes ven que el eurodólar ahora mismo está cotizando en 1.08, cuando estábamos el viernes en 1.05. Es decir, hubo un incremento importante o una depreciación importante del dólar. Y quizás más importante es lo que se combinó con el yuan chino. Es decir, hemos visto cómo la paridad del dólar yuan ha tenido una apreciación el yuan de manera muy relevante, muy importante en estos últimos días. Y hay una correlación interesante que no es perfecta, pero que sí da alimento al tema de los activos de riesgo. Esa apreciación del yuan se catalizó además con toda la información derivada de China de la reapertura y del hecho de que China está iniciando un proceso bueno, de eliminación de estas medidas que tenía en medio de la pandemia, donde todavía hay un alto nivel de incertidumbre por el hecho de la situación que ocurre en la propia China, pero hizo que el yuan se apreciara muchísimo estos últimos días y esto también es oxígeno o soporte para los activos de riesgo como lo hemos estado viendo. Llegamos al día de hoy con unos mercados en términos de riesgo que venían rebotando, venían en buen tono, vienen en buen tono, es decir, desde el inicio de la semana, desde el viernes pasado que cambiaron la estructura e iniciaron un rally contra tendencia. Para hablarles en términos de precio, por ejemplo, el S&P 500 hoy en el premercado, antes de que conociéramos el dato que venía hoy de inflación, estaba cotizando alrededor de los 3.990 puntos en los futuros, prácticamente coqueteando con la zona de los 4.000 puntos. Una vez que salió el dato el día de hoy, tuvimos una volatilidad importante, como era de esperarse, una volatilidad de prácticamente más de 50 puntos inmediatamente. El índice tuvo una caída importante, marcó un mínimo en 3.933, después volvió a subir. Es decir, toda una montaña rusa el día de hoy en términos de la valoración de precios y yo creo que el mercado está asimilando la información. Pero en el overall,
el día de hoy ha sido un día bastante eh, eh, mute, bastante mute desde el punto de vista de la reacción de precio, dado que estamos prácticamente en el mismo nivel de precios desde donde estábamos previo digamos, a la información del dato de inflación que salió el día de hoy. Entonces, el mercado está todavía digiriendo esta información y, como les dije, aquí las preguntas claves que hay que hacerse, en mi opinión, de acuerdo a ver si este rally contra tendencia que estamos viendo tiene piernas, tiene patas, tiene energía para continuar subiendo. Estamos en resistencias claves, ahora mismo en el S&P cercano a los 4.000 puntos. En el caso del petróleo llegamos a niveles por arriba de 7.9, casi a los 80. En el caso del Bitcoin, en niveles de resistencia que fueron soportes en el pasado, en los 18.000. En el caso del dólar index estamos en un piso importante que es en el área de los 102,50 puntos. Es decir, romper estas estructuras va a requerir energía, va a requerir convicción en la continuidad de la tendencia. Y la pregunta que nos hacemos es si realmente eso puede venir. Por otro lado, técnicamente hablando, cuando ustedes grafican, por ejemplo, el gráfico del índice SP500, como siempre les decimos, échenle un vistacito, un ojito a la media móvil de 200 periodos. Esa media móvil de 200 periodos está muy cerca de la cotización actual en el índice, con lo que también habría que ver un rompimiento al alza con convicción de esta zona para poder pensar en el cambio realmente confiable, en el cambio de la estructura técnica del mercado. Nosotros desde SAFE seguimos algunas variables para, por ejemplo, construir nuestro semáforo de apetito por riesgo y de entender si realmente tenemos patas o no en el rally o en las caídas eventualmente. Y nuestro semáforo, como ustedes saben, en el caso de lo que nos estamos, de los que siguen las lecturas que nos da nuestro semáforo no ha cambiado. Es decir, a pesar de que ha habido un incremento en el precio, en el caso de los activos de riesgo, en estos últimos 2-3 días, nuestro semáforo sigue en rojo y la razón principal es que esta variable, es decir, el cambio en el semáforo está construido por tres elementos importantes, como hemos dicho en el pasado. Quizás los más relevantes o lo que tiene la ponderación más fuerte es la estructura del VIX. Y yo no sé si ustedes se dieron cuenta, los que operan el mercado, pero por ejemplo, el día de ayer, mientras se hacían nuevos máximos, el VIX tuvo una estructura positiva, es decir, cerró de manera positiva. Por ejemplo, vamos a echarle un vistacito a ver cómo está esa variable el día de hoy. Hoy sí que está cayendo de manera importante el VIX, está alrededor tenemos en este momento una caída más o menos de 9%. Está en los 19 puntos, 19.16 puntos en el caso del VIX. Ayer estuvo bastante resiliente y la estructura del VIX, estamos en un área muy importante, clave desde el punto de vista del ciclo de la estructura del VIX. Nosotros creemos que la volatilidad tiene un componente cíclico importante. El VIX, digamos que repite patrones muy interesantes que tienden a cumplirse en términos del ciclo, y estamos ahora en un área muy clave, muy importante para ver si realmente el mercado es capaz de tener la convicción digamos, de continuar su camino, en este caso de subidas. Para ello, como les dije, va a tener que romper algunas resistencias muy relevantes que tiene ya en el panorama. Nosotros hicimos un análisis técnico también que compartimos con ustedes acerca de las resistencias que están en el área de los 4.000 puntos, después de la ruptura de la consolidación, en el caso del S&P. Y aquí en el VIX, bueno, hay que ver realmente si el mercado es capaz de asimilar o de continuar en este tono digamos, de apetito por riesgo. También había un desbalance, hubo un desbalance en las últimas semanas, había un exceso de posiciones cortas que han venido cerrándose, es decir, una especie de short squeeze que hemos visto en el mercado, especialmente no con el dato de hoy, sino con el dato que tuvimos el viernes, y no con el dato del empleo del viernes, sino con el dato de servicios de manufactura, perdón, el área de servicios, que salió mucho peor de lo esperado, que generó una cascada de ventas en el dólar, que le dio oxígeno al mercado para este tono risk-on. Pero la segunda variable que tenemos en nuestro semáforo de riesgo tiene que ver con la liquidez del mercado, la liquidez subyacente. Y en ese esquema, nosotros monitoreamos cómo van cambiando digamos, la liquidez neta del mercado día a día. Y la verdad es que allí no podemos tener una luz verde, puesto que ha habido más bien en las últimas sesiones
un decrecimiento en términos de la liquidez neta. De hecho, el, el nivel fair value del S&P 500 en este momento por temas de liquidez está alrededor de los 3.700 puntos y hoy el índice está en los 3.900, en este momento 3.987. Les hago un resumen de mercado. La foto en este momento, Dow está subiendo 0,78%, el Nasdaq, fíjense que el Nasdaq es lo que menos rebota el día de hoy con 0,15%, el S&P 500 rebota 0,46%, el VIX tiene una caída importante del 9%, el dólar index está cayendo, que es la variable clave, se los vuelvo a decir, que alimenta o que le da soporte al rally que hemos visto en los últimos días. Si ustedes plotean, dibujan en su graficador lo que ha sido el comportamiento del dólar con respecto a los activos de riesgo, se van a dar cuenta que tienen un espejo contrario, es decir, el respiro que ha dado el dólar o la corrección del dólar en estos últimos días ha sido el soporte para el apetito por riesgo que hemos visto. La pregunta clave que yo creo que debería dejar acá sobre la mesa es si realmente el dólar tiene las condiciones para continuar depreciándose. Si esta tendencia bajista que hemos visto o esta corrección que estamos viendo en el dólar index tiene piernas para continuar cayendo. Si es así y si el dólar va a seguir cayendo, eso es gasolina para los activos de riesgo. Pero en nuestra opinión, la opinión de Safe, nosotros creemos que este primer semestre más bien es un primer semestre que vamos a ver probablemente una reacción distinta en el tema del dólar index por múltiples razones, pero sí creemos que el dólar está en unos niveles de soporte muy importantes y debemos tener cuidado de no observar un reverso. Hay una sensibilidad enorme del mercado o una correlación muy elevada en este momento entre lo que hace el dólar y lo que hacen los activos de riesgo. Entonces, no dejen de observar esa variable que en este momento es una variable clave. En este momento el DXY o el DXY está en 102.41, está negativo 0.81%. Nuevamente, nosotros creemos que esta variable puede cambiar. En términos técnicos, un mensaje técnico que podemos ver, estamos justamente en este momento en el gráfico diario viendo, por ejemplo, nuestro índice de referencia que es el S&P 500. La vela diaria, la del día de hoy, el día no ha cerrado, hay que esperar el cierre, pero parece un hammer que está justamente pegando a la media móvil de 200 periodos. Es una vela de reverso, es una vela de tener cosas que no hemos visto y con lo cual más bien vemos una oportunidad de arbitraje entre lo que es el precio ahora mismo y lo que es el indicador de liquidez, que prácticamente ha sido una copia del carbón de lo que ha venido haciendo el S&P 500 en este año 2022. Está alejado de lo que es el fair value. Y eso en breve vamos a saber un poco los cambios en el tema de liquidez y actualizaremos la foto y veremos si nuestro semáforo puede cambiar o no a un entorno más pro riesgo. En este momento, el risk-reward que vemos o digamos la relación riesgo-recompensa de esta zona no es favorable. Nosotros no la estamos viendo de manera favorable y de hecho, estas últimas semanas, si nosotros vemos por grupo lo que ha sido la evolución del mercado, esta última semana lo que ha sido líder en el crecimiento del mercado, especialmente en el área de acciones, ha sido el sector tecnológico. Tecnología está subiendo esta semana 7%, es decir, es la que lidera el rebote, pero lidera el rebote desde unos niveles de sobreventa muy fuertes. Recordemos que Tesla rompió soportes, Apple había roto soportes, digamos, las líderes del sector son empresas que no es que están haciendo nuevos máximos, sino que habían roto algunos soportes claves, estaban en un área de sobreventa y están teniendo un rebote desde esa estructura y ese rebote ha sido lo suficientemente importante para traernos a donde estamos hoy. Entonces, tecnología lidera el rebote, en segundo lugar, materiales básicos, tercer lugar, real estate, cuarto lugar, consumo cíclico, es decir, lo que lideró la corrección del 2022 está en este momento liderando este rebote que estamos viendo en el mercado, con lo cual es una señal, en nuestra opinión, que esto es un rebote producto del oxígeno que ha traído la debilidad del dólar en estos últimos 3 días. La pregunta que les dejo ¿es realmente sostenible esta debilidad del dólar? En nuestra opinión, creemos que no. Nosotros creemos, vean un gráfico, por ejemplo, quizás no del dólar index, pero probablemente, bueno, el dólar index lo pueden ver con una media de 200, pueden ver un RSI, ven unos niveles de sobreventa, o pueden ver el eurodólar, por ejemplo, en el gráfico diario o semanal para que ustedes vean la estructura tan interesante que estamos viendo en este momento.
Nosotros creemos que no, que el dólar en esta etapa es una compra y ya el mercado se encargará de mostrarnos si va a ser así o no en las próximas semanas. En el área de criptoactivos hemos visto también un rebote un tanto tímido. Recuerden que el Bitcoin tiene semanas haciendo prácticamente nada en el área de los 16,000, 17,000 dólares y hemos visto un rebote a la par del rebote de los activos regulados. Bitcoin haciendo los 18, está ahorita cotizando en términos del movimiento porque estamos en una zona de resistencia que fue soporte en el pasado, específicamente las caídas de julio del 2022, estamos justamente en esos niveles, así que para los que siguen este mercado, no bajen la guardia, tendríamos que esperar un cierre semanal. Hoy es jueves, vamos a ver cómo cierra mañana el mercado, mañana viernes, que da finalización a la vela semanal y pudiéramos hablar con mayor propiedad de si los niveles claves de resistencia fueron violados o no en este rebote que estamos observando en el mercado. Hay que dar un poquito de tiempo para que el mercado digiera la información. Eh, bueno, como dije que no me iba a extender mucho más, creo que esto es lo más relevante. Les quiero recordar a nuestros alumnos del programa de materias primas que hoy sí tenemos clase, arrancamos nuestras clases ya en vivo a las 6 de la tarde, hora Venezuela, 5 de la tarde, hora este de Estados Unidos. Así que los esperamos el día de hoy. Vamos a seguir con nuestro programa de trading inversión en materias primas. Y esta semana, al final de esta semana, vamos a publicar nuestro cronograma de nuestra propuesta del nuevo ciclo de cursos que viene en este 2023, tanto en el área de trading como en el área de inversión. Aquellos que están esperando esta información, no se preocupen que este fin de semana la vamos a tener, la vamos a publicar también en las redes y todo el que ha escrito a través de DMs o correos le vamos a hacer llegar la información sin ningún problema de nuestra oferta de formación para el 2023. Así que estamos allí pendientes, no hemos emitido todavía ningún correo, no se preocupen que la información igual les va a llegar y cualquiera que esté interesado también nos puede escribir un DM, lo que sea, y los tenemos en la lista para poderles hacer llegar toda la información de nuestro nuevo ciclo. El precio del petróleo, para ya cerrar un poco el tema petróleo y gas. El gas hemos visto una caída importante del gas natural, por ejemplo, una subida importante, para hablar un poco de commodities, una subida importante en el oro alimentado por esta depreciación del dólar que hemos visto en las últimas semanas. Hemos visto como el oro ha tenido un importante rebote, lo mismo con el cobre. Contrariamente, en otro commodity que ha sido relevante, el gas natural ha tenido una importante caída. Estacionalmente hablando, estamos en un área negativa para el gas. Usualmente los meses de enero y febrero tienden a ser meses correctivos y hay que tener mucho cuidado porque a partir de mediados de febrero la estacionalidad en el gas es muy positiva hasta junio, julio, con lo que aquí se parece, y esto ya viene, les estoy dibujando una idea de inversión para el tema en materias primas. Hay que observar con mucho interés la dinámica de precios que está ocurriendo en el gas natural porque estamos en niveles bien interesantes donde pueden haber reversos en los próximos días. También por allí hay unos modelos climáticos que están pronosticando una ola de frío importante, sobre todo hacia finales de enero, especialmente en Europa, y eso pues todavía no se ha materializado. El clima en Europa pues está bastante, por lo que leemos y vemos con los amigos allá, está bastante cálido, está bastante bien, pero bueno, los modelos dicen que eventualmente puede venir un shock de frío más adelante. Estaríamos pendientes de ello porque eso sí que puede impactar el tema de las materias primas. Y en el plano geopolítico, que es otro tema que siempre tocamos, aquí pues el experto es nuestro profesor José Chalhop. Las cosas están un tanto calmadas, aunque han habido bastantes rumores de movilizaciones en Rusia, incluso en Bielorrusia. Hay actividad en estos canales de Telegram que siguen los temas de guerra, donde han habido mucha información, sobre todo en los últimos 2 días, de que se esperan movimientos importantes de tropas. Es decir, ahí y han salido algunos videos muy fuertes en las redes sociales, lamentables obviamente, mostrando la realidad de la guerra, que por cierto me llaman la atención porque esto no lo habíamos visto que se difundiera, como digamos ya la guerra ya tiene un año prácticamente y por supuesto que hemos visto atrocidades y cosas muy feas, pero no habíamos llegado a ver esa exposición en redes como por ejemplo Twitter, y esos videos están empezando a colarse, a estar allí.
esto puede tener un impacto desde el punto de vista de la opinión pública y desde el punto de vista, obviamente, incluso del mood social. Así que bueno, eso es un tema que hemos visto en los últimos días, bien lamentable, videos muy fuertes, que por cierto no les recomendamos que vean ni que se conecten, pero es interesante es entender la realidad en la que estamos parados y donde hay una situación de normalización de guerra, pero que continúa y que sigue vigente y que va a seguir teniendo impacto en los precios. Por ahí, Andurán, para ya cerrarles, este gestor de fondos famoso dedicado al tema de energía, habló que no le extrañaría ver precios del WTI cercanos a los 150, 160 dólares en los próximos meses. Yo, en mi opinión, pienso que esto es bien difícil que ocurra si tenemos un entorno recesivo, pero sí que puede venir después de la marea recesiva o de las nubes recesivas que tenemos al frente. Y último punto importante es que estamos entrando en la temporada de beneficios empresariales. Y como hemos dicho acá en SAFE, nosotros creemos que estamos en medio de esa transición en la que el mercado deja de darle tanta importancia a la variable inflacionaria y va a empezar a observar con mucho interés la variable crecimiento. ¿Crecimiento dónde? Crecimiento en el Producto Interno Bruto, pero especialmente en los beneficios empresariales. Es decir, eso es un driver importante hacia dónde va el mercado. Si este mercado quiere tener piernas, quiere seguir hacia arriba en términos de rebote y cumplir un poco la tesis que pueden tener algunos que respetamos, donde algunos piensan que ya lo peor lo vimos en el mercado y de aquí en adelante lo que vamos es para arriba, tiene que haber una validación desde la perspectiva de los beneficios empresariales. Y el momento de esa validación viene ahora, vienen en las próximas semanas, porque ya vamos a ver los resultados de las compañías y vamos a ver un poco cómo el mercado descuenta o cómo el mercado interpreta los resultados que van a venir desde el punto de vista de los beneficios. Nuestra idea es que vamos a observar un deterioro en los beneficios empresariales y eso puede ser una marca que vamos a seguir viendo, especialmente en los primeros 2 trimestres del año, que van a un ritmo distinto de lo que va el mercado financiero. La parte fundamental se recoge a una velocidad distinta. Y esa foto va a ser muy interesante verla en esta temporada de beneficios empresariales y vamos a ver si el mercado realmente incorpora esta información como relevante. Nosotros hemos dicho que en el 2023 la variable inflación no va a ser la variable clave, sino la variable clave va a ser el crecimiento. Por eso es muy importante estar muy pendiente de los resultados, especialmente de las compañías que han sido líderes y que forman parte importante del mercado, las compañías más grandes, y ver cómo esos beneficios empresariales van a estar en esta temporada de resultados. Bueno, señores, tenemos un invitado especial para Oleaje en la próxima semana. Vamos a hablar muchísimo de análisis técnico. Es un amigo de la casa que trabaja para una importante firma en Nueva York de análisis de mercado. No les voy a decir ahorita el nombre, pero es una persona a la que quiero mucho. Y el próximo Oleaje va a ser para hablar específicamente de eso, de temas técnicos. Y voy a intentar de que tengamos más invitados y yo no esté aquí hablando un monólogo todo el tiempo porque ya se están cansando de mi voz y estoy seguro que es así. Entonces, ya les digo, la próxima semana no se pierdan nuestro próximo viaje que tenemos invitados. Les mando un fuerte abrazo. De una vez los vuelvo a saludar: Rodrigo, a José, a Yato, a Eduardo, a Jaime, a Paola en Colombia, a Irán, a Fernando, a Mundazo, Isabel, Eli, Leo. Bueno, todos los que se han ido conectando de nuestra comunidad y de otras comunidades, Álvaro en Chile, Pedro de Jesús, bueno, qué bueno verlos por acá, Claudia en Estados Unidos. Muchas gracias por conectarse, estar pendiente de nuestros oleajes. Ya saben, les recuerdo también que pueden escucharlos en diferido en nuestro canal de YouTube. Estamos haciendo la biblioteca, los espacios, y por ahí vienen más sorpresas y cosas que les traemos este año para que tengan información clave a la mano, que es la idea. Bueno, les mando un fuerte abrazo, seguimos el debate en las redes y nos escuchamos en el próximo viaje. Chao, chao.